Ley 1448 del año 2011, más conocida como Ley de Víctimas, es el tema que nos convoca en este primer programa en Derecho del año 2018. Para ello, nuestra invitada del día de hoy, la abogada Carolina Restrepo, abogada de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Esperamos compartir con las víctimas en Colombia, especialmente los que nos ven a través del canal comunitario Amaga Televisión y la red de canales del suroeste, deberes y derechos de las víctimas en Colombia. Acompáñenos. Bienvenidos al canal comunitario de Amaga Televisión. Su programa en Derecho les desea un feliz año y empezamos nuevamente con estos espacios de aprendizaje y de pedagogía con profesionales en el derecho. Con la invitada del día de hoy, la doctora Carolina Restrepo, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana y actualmente cursando otra especialización en Derecho Económico y Penal. Un placer para nosotros, doctora Carolina, tenerla hoy en este espacio que brinda el canal comunitario y que compartimos con la red de canales del suroeste antioqueño, Redesur. Doctora Carolina, hoy un tema que nos convoca y es muy importante, no sin antes escuchar su saludo, doctora Carolina. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, feliz año para todos y muchas gracias por este espacio tan importante para la comunidad. Aprender a conocer los derechos, doctora Carolina, es una mejor forma para poder reclamarlos. En Colombia somos muy dados a que tenemos derechos, pero creemos que no tenemos deberes. Uno de los deberes de los colombianos, diría yo que de la humanidad, es conocer no solamente sus derechos, sino su historia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En Colombia hemos vivido unos hechos de violencia grandes a través de la historia, desde que llegaron los españoles, diría yo, y han generado unas consecuencias graves en el país, unas consecuencias de convivencia ciudadana que todos los días se tratan de solucionar a punta de leyes, a punta de reglamentos, pero es tan compleja la situación en materia jurídica en el país y estamos en un enredo tan grande que cada día una ley se sobrepone sobre otra y estamos perdiendo ese hilo conductor. Por eso el tema que nos convoca, doctora Carolina, hoy agradeciendo inmensamente su presencia y la participación con nuestros televidentes, con nuestra comunidad, es el tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aunque muchos, doctora Carolina, siguen insistiendo en negar que ha habido un conflicto, pero es que toda la vida hemos vivido en conflicto, ¿cierto? Algunos dicen que no existe guerra, que no ha existido conflicto, pero tenemos un país desplazado, con más de 5 millones de desplazados, un país de más de 250.000 muertos en los últimos 20 años, por diferentes actores armados ilegales, ¿cierto? Incluyendo el mismo Estado. Entonces, esa ley de víctimas, que es la ley 1448 del año 2011, doctora, ¿qué es? ¿Qué es, primero que todo, una víctima? Para la ley 1448 nos determina que las víctimas son todas las personas que han sufrido una grave violación al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno. Es importante decir que el conflicto armado interno no solamente se trata sobre aquellos actores ilegales que todos conocemos, ELN, FARC, sino que también todos los grupos armados que están a nivel ciudadano, a nivel urbano, es decir, lo que conocemos como la oficina de Envigado, lo que conocemos como los combos en los diferentes lugares. Todo esto forma parte de la ley de víctimas. A través de esta ley de víctimas se dan las directrices que deben seguir todas las entidades a nivel nacional, departamental y territorial para dar ciertas ayudas y apoyos con el fin de que la calidad de víctima no sea algo constante, sino que el Estado ayude a superar este proceso tan difícil que pasó la persona y pueda retornar todos sus derechos. ¿Tiene alguna relación esa ley de víctimas, doctora Carolina, con ese acontecimiento que se dio en Colombia, que fue la desmovilización de los grupos paramilitares, que se inició con la ley que hoy llamamos Justicia y Paz,
y es donde los grupos armados que decidieron voluntariamente acogerse a esa desmovilización, tenían ellos que, el Estado hace blandas las penas del Código Penal colombiano para los actores que confesaran esos crímenes y esas acciones violentas contra la población civil, y a su vez repararlas de manera económica y prometer no volver a cometer esos mismos actos. ¿Tienen alguna relación la Ley de Justicia y Paz, que es una ley de justicia transicional, con la Ley de Víctimas? Exactamente, lo que pasa es que para las víctimas hay unos derechos básicos, que es verdad, justicia, repetición y garantía, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Cuando estamos hablando de este tipo de estrategias que utiliza el gobierno nacional para que los actores armados se entreguen y tengan obviamente penas más blandas, porque yo no voy a ir a entregarme, voy a ir a decir, hice todas estas cosas para que me condenen de la misma forma. Claro. Yo necesito algo que me dé mayores razones para ir a confesar. Esa parte de confesar es la verdad que se le va a dar a esas personas, porque hay miles de familias que no saben qué les pasó a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, sencillamente desaparecieron. Y cuando estas personas se entregan, así sea por una pena menor, se está dando la garantía de no repetición. Entonces todas las estrategias que se están utilizando son justamente una consecuencia de toda la estrategia de la unidad de víctimas que se está llevando a nivel nacional. Lo decía José Mujica, el expresidente del Uruguay, esta semana, algo que usted acaba de decir, doctora, y eso es cierto, y que de pronto la gente no lo ha entendido, y es que José Mujica decía, nadie que ha sido perseguido y que ha combatido durante más de 50 años se va a entregar para que lo metan a la cárcel. Es decir, ellos se entregan con unas condiciones favorables, gusten o no nos guste a los colombianos, los paramilitares no fueron capturados, ellos se entregaron. Los guerrilleros de las FARC no fueron capturados, ellos se entregaron. ¿Por qué se entregaron? Por unas condiciones favorables, como es la Justicia Especial de Paz hoy, o como fue la Ley de Víctimas en el año 2011, 2010, 2011, 2011, y la misma ley que hoy nos aborda, que es la Ley de Víctimas. Es decir, entre todos los actores había un actor fundamental que estaba quedando por fuera, el más importante, las víctimas. Y para eso, entonces, la Ley 1448 estableció esos requisitos, que no solamente atienden a una reparación económica por vía administrativa, sino que también tiene otra cantidad de beneficios que inclusive en el programa de hoy lo vamos a ver, doctora, y es que muchas de las personas que somos víctimas, porque diríamos que todos los colombianos somos víctimas de uno u otro bando, no conocemos nuestros derechos y creemos que terminan cuando nos pagan una indemnización. Exactamente. Cuando se habla de parte económica estamos hablando de una reparación y de una indemnización, pero tenemos otro tipo de medidas como es la rehabilitación. Cuando te han lastimado, cuando te han violado, cuando el trauma psicológico que te deja todo el conflicto armado, el Estado tiene el deber de darle seguimiento, de darle acompañamiento con el fin de que esto se supere. Y además hay que tener en cuenta, incluso los familiares de aquellas personas que están dentro del grupo armado pueden ser víctimas. Y también los menores de edad que están dentro de las filas de los grupos armados, siempre y cuando hayan salido antes de cumplir la mayoría de edad. Es decir, a un niño lo cogieron a los 10 años y lo incluyeron dentro de las listas de las FARC. Si ese niño puede salir antes de los 18 años, tiene todo un trámite especial y se considera como una víctima también. Aunque haya sido voluntario su ingreso. Y lo que pasa con las víctimas menores de edad es que no se les puede dar consentimiento. Claro. E incluso también con los negocios jurídicos que se hacen. Es decir, si yo soy una persona de 13 años y llegan a mi casa y le dicen a mi mamá, o me da el niño o me da la niña para violarla, y la mamá con el dolor del alma decide entregar al niño, ahí no puede haber un consentimiento. El niño le toca quedarse, le toca seguir, le toca estar con ellos, le toca aprender a matar, le toca aprender a robar. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está el límite, es decir, si a los 18 años el niño continúa, ahí ya se comienza a dar como una especie de consentimiento por la mayoría de edad, de que el niño no vaya a buscar una salida, de buscar apoyo, porque ya muchas veces se convierte en una cultura lastimosamente, de que como no tengo nada más que hacer, me quedo en las filas de la ilegalidad. Pero el consentimiento como tal en las víctimas se trata de una forma muy diferente, tanto para ventas, tanto por ejemplo para las personas que son abusadas sexualmente, el consentimiento nunca se le va a tomar cuando es silencio. Siempre le van a tomar su capacidad de indefensión en lo que está sucediendo por el conflicto mismo. Por eso hasta los 18 años se pone que entonces la ley establece que esa persona está bajo presión o bajo otros argumentos diferentes a su propia voluntad.
Exactamente. Si después de los 18 se queda, ya sí es problema suyo. Sin buscar ayuda. Obviamente buscar ayuda. todo se trata de mostrar. Muchos se Yo quedarán llego a por los presión. 19, exacto. Yo llego a los 19 y digo, es que yo tengo 19 años, pero he tratado de salirme y no he podido. Claro. Obviamente se le va a dar un trámite diferente. E incluso siempre se va a dar la idea de que profesionales especializados atiendan a esa víctima para entender por qué no había ido. Porque muchas veces la misma... Si vos creciste desde los 6 años en un ambiente bélico, en un ambiente donde te están enseñando a matar, a robar, es poco probable que sepas que existen otras posibilidades, porque vas a quedar con ese trauma psicológico. Por eso está el grupo especializado que le debe dar ese acompañamiento, esa rehabilitación para buscarle los otros caminos. Me contaba usted ahorita, doctora Extracámaras, que usted tuvo una oportunidad de adelantar un trabajo con víctimas importante en el municipio de Caldas, nuestro vecino municipio de Caldas. Entonces, ahí es bueno, usted se dio cuenta entonces que nuestra región del suroeste, empezando desde Caldas, aunque Caldas hace parte del área metropolitana, lo consideramos como la puerta del suroeste, hacia el suroeste nosotros no tuvimos esa presencia tan activa de la insurgencia, que es la guerrilla de las FARC o el ELN, pero sí tuvimos una presencia muy constante y muy agresiva de los grupos paramilitares. Las víctimas de nuestro municipio, diría yo que la cuenca del Lastin y Faná, obedece más a grupos armados, mal llamados paramilitares o autodefensas campesinas, como lo llamaban en su momento. Aquí no solamente tenemos víctimas de homicidios, de desplazamiento, violaciones, teníamos extorsiones, cuotas, todo eso que ha sido, pues, yo creo que bien compilado por el tribunal nombrado por el gobierno nacional en el marco de la justicia y paz, donde hizo un trabajo bastante extenso que invito, pues, a la comunidad que también lo conozcan. En las redes sociales, en la web, está todo el trabajo que un magistrado Pinilla hizo sobre todo lo que fue el conflicto armado en el suroeste antioqueño y los bloques que en este sector se asentaron y dejaron muchas víctimas. Pero también tenemos unas víctimas muy flotantes y muy difíciles de identificar, que son los desplazados. En el tema, ¿cómo se identifica una víctima, doctora? Y si esas víctimas son fijas o constantemente están cambiando de lugar. Para ser víctima tienes que estar inscrito en el registro único de víctimas. ¿Eso cómo se hace? Tú vas al Ministerio Público más cercano. Por ejemplo, en los municipios son las personerías. Personería municipal. A la personería vas y cuentas qué fue lo que pasó. Lo que estás diciendo ahorita, no solamente es víctima el que fue desplazado. Yo puedo ser víctima de un abuso, de una extorsión, de un homicidio. Puedo estar en el mismo lugar, puedo quedarme en mi casa, pero entre mi casa sucedió algo que me convierte como víctima. Eso también debo ir a decirlo a la personería. Allá voy a dar una narración con circunstancias de hecho, del lugar, de la fecha, lo más claro posible, porque es ahí donde se va a determinar realmente si eres víctima o no. Diciendo, lo que pasa es que yo estaba en mi casa y llegó tal persona que es reconocida como parte de tal grupo armado. Y ya ahí se comienza a dar toda la narración de lo que sucedió y cuáles fueron los vejámenes que sufriste, qué fue lo que te pasó. Ya con eso, ellos lo envían a la Unidad de Víctimas Nacional. Ellos tienen un máximo de 60 días hábiles para dar respuesta a ello. Y ya te dicen si te inscriben o no. Si, por ejemplo, tienen una situación de emergencia, es un desplazado, que llega y dice, es que yo soy desplazado, acabo de llegar de Urabá por el conflicto armado que se presentó y yo no tengo dónde hacer, mientras se dan esa inscripción, es decir, mientras yo llego a la personería y los 60 días se dan unas ayudas humanitarias de emergencia, que son, por ejemplo, el alojamiento y la alimentación básica. Ya de ahí en adelante, cuando se inscriban, se te van a decir qué ayudas se te van a brindar y por qué tiempo, que son esas ayudas ya inmediatas o transicionales. Ese registro de unidad de víctima ya queda para toda la vida, solamente te inscribes una vez y eso se maneja a nivel nacional y ya vas a tener los beneficios para siempre, es decir, tanto en educación, en salud y en todos los programas que saque el gobierno nacional. Solamente con que lo digas una vez, vas, lo dices y ya, quedas inscrito y no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, te viene un hecho sobreviniente, te pasó otra cosa, vuelves nuevamente a la personería y cuentas qué fue lo que pasó. Y ahí se te pueden aumentar las ayudas o si ya, gracias a Dios, estás bien, te pueden dar un acompañamiento y un seguimiento. Vamos, doctora Carolina, al primer corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente para que usted nos siga contando los pasos que se deben seguir para tener el derecho a ser reconocido como víctima en Colombia del conflicto armado.
Sí, sí, sí. Gracias. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Dios. Regresamos nuevamente desde el canal comunitario en su programa En Derecho Hoy con nuestra invitada, la doctora Carolina Restrepo, y el tema de víctimas en Colombia, Ley 1448 del 2011. Recordamos a nuestros televidentes que una vez emitido este programa, que sale los sábados a las 4 de la tarde por el canal comunitario Amaga Televisión, se puede ver a través de las redes sociales también y a través de YouTube en el canal Amaga TV. Doctora Carolina, veníamos hablando antes del corte de la caracterización de la víctima. ¿Qué es una víctima? ¿Cómo me inscribo? Ya sabemos que ante el Ministerio Público, en este caso de los municipios, a través de la Personería Municipal, llenan un formato que está diseñado por la Unidad Nacional de Víctimas y se espera 60 días. En caso de desplazamiento, nos decía usted, esos 60 días deben ser cubiertos por los servicios básicos que un ciudadano en Colombia tiene como garantía humanitaria, que es alojamiento y alimentación. Mientras tanto, a él y su grupo familiar, porque generalmente se vienen con toda su familia, ¿cierto? ¿Qué otra clase de víctimas hay? Por ejemplo, las víctimas de homicidio en un familiar. Cuando estamos hablando de víctimas, estamos hablando no solamente de lo que me sucede a mí, sino de lo que sucede también a mi grupo familiar. Es decir, estoy siendo víctima de una extorsión por el conflicto armado interno. ¿Qué es el conflicto armado interno? Toda situación que se está presentando dentro del territorio colombiano donde las fuerzas del Estado se están enfrentando con grupos al margen de la ley. Entonces, como vemos, grupos al margen de la ley, cabe absolutamente todo. Cabe desde el combo de la esquina hasta los grandes, como es el ELN en este momento. ¿Cómo me reconozco como víctima? Me violaron un derecho fundamental, un derecho humano. Un derecho humano, la vida. Un derecho humano, la vivienda. Un derecho humano, la salud. Es decir, a mí me está extorsionando el combo de la esquina para que le pague una vacuna y que si no me va a sacar. Obviamente no me he desplazado, todavía estoy en mi lugar, todavía estoy en mi casa, pero me están extorsionando. Yo puedo ir a la personería a contar mi situación. Obviamente acá no estamos hablando de que le van a dar una reparación, una indemnización económica, pero sí van a llegar a estar los otros factores importantes, que sería la garantía de no repetición, de que me cuiden que eso no va a volver a suceder. Dentro de mi familia estuvo una persona que me la mató en la oficina de Envigado. Mi papá, mi hermano, mi hermana, mi mamá, también me reconozco como víctima y puedo acudir a la personería. Abusaron sexualmente un grupo al margen de la ley. Lo que, vuelvo, insisto, algo que no tiene tanta trascendencia a nivel de medios como es el combo de la esquina. Ellos me violaron, también soy una víctima y también requiero ir a la personería para que me den ese acompañamiento en cuanto a la rehabilitación que necesito, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento médico. Aquí vienen también situaciones en que las personas fruto de la violación quedan en embarazo, también me dan todo el acompañamiento para la interrupción voluntaria del embarazo si lo requiero. Entonces, pensemos que somos víctimas en el momento en que me están afectando lo que yo soy, en que me están afectando mi vida, mi salud, mi integridad. Una persona que está en contraposición con las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de esta zona del suroeste, doctora Carolina, y en el marco de lo que usted nos acaba de explicar, lo que es una víctima, lo decía yo al principio, nuestro municipio y la cuenca de la Sinifaná y el suroeste antioqueño, diría yo que fue más afectado por la presencia de grupos al margen de la ley, mal llamados autodefensa, los paramilitares. Y entonces acá como su accionar no se enfocaba frente a la subversión, frente a la guerrilla, sino que se enfocó más bien en lo que ellos llamaron limpieza social. Y entonces lo que ellos consideraban que eran unas personas que no le aportaban a la comunidad o que hacían daño, y entonces empezaron ellos a hacer algo que nadie les estaba pidiendo, y era sacar del camino a personas, como ellos lo llamaban, indeseables, ¿cierto? Y ahí vino ese barrido tan impresionante que hubo, que yo diría que en Amagá no sabemos todavía cuántos fueron los muertos, aunque se ha tratado de hacer el censo, pero no se ha podido determinar, porque en ello también confluyen otros actores, doctora Carolina, y es que a veces
existe la duda entre si me lo mataron los grupos al margen de la ley porque pronto consideraron que era una persona que no reunía requisitos para vivir en convivencia. Ellos decían ladrones, estafadores, abusadores. Llegaron al punto de generar amenazas y no sé si alcanzarían a hacer los hechos de chismosos, de problemas de convivencia de pareja, y fueron matando una cantidad de gente que distorsionaron el accionar inicial de las autodefensas, que era combatir la subversión. Aquí en el suroeste fue impresionante el manto de sangre que dejaron en toda la región, y creo que aún faltan muchas víctimas por hacerse invisibles, porque primero, el miedo. Yo no quiero ir a decir, ¿cierto? Y segundo, desconocen los trámites y los procesos. Tercero, algunos creen que hay que pagar a un abogado. ¿Qué le podemos decir a esa gente, doctora? Hay algo muy importante en lo que dijiste. En estas cosas de limpieza social se presentó mucho en todos estos municipios. El hecho de que a mi familiar lo hayan tachado de forma social y todo el mundo lo conocía como un ladrón no significa que yo no sea víctima. El Estado tiene todo el poder de perseguir judicialmente a esa persona, ya. Esas personas al margen de la ley no tienen ningún derecho legal para realizarlo, entonces igual sigo siendo víctima. Y esas personas pueden acercarse a la personería a comentar qué es lo que pasa. Lo que decías ahorita, sí, lo que pasa es que tiraron un panfleto como decían, todos los que estén después de las 10 de la noche en la calle los vamos a matar. O para cuando sacaban incluso nombres. Sí, la lista. La lista. Yo no puedo estar segura que a él me lo mató un grupo en al margen de la ley, pero yo voy y cuento y sé realmente que en el municipio se está presentando eso desde hace unos meses. Ellos es lo que toman en cuenta a la hora de inscribir en la unidad de víctimas, entonces el registro único de víctimas. Y ahí es lo que vamos a la verdad, que sean los encargados de determinar realmente qué fue lo que le pasó a esta persona. Por ejemplo, en el Carmen de Viboral existe un colectivo de víctimas de una situación muy similar a la que me comentas. Empezaron a mandar unos panfletos diciendo que tales personas no merecían vivir acá. Y un día se bajaron de una vereda, creo que como a la 1 de la mañana, no recuerdo la hora, cogieron a varios, los llevaron a un lugar, a varios les dieron el tiro de gracia que llaman, y a muchos los tiraron al río. Y esto fue hace, si no estoy mal, más de 20 años, y todavía no saben qué les sucedió. No tienen ni idea, no saben quién fue, no saben por qué lo hicieron, solo saben que tiraron unos panfletos. Todas estas personas son reconocidas como víctimas y con esta colectividad tienen una mesa de participación, que lo que están intentando es llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Qué tienen que hacer? Sencillamente, en el momento en que comienzan a dar este tipo de panfletos, este tipo de amenazas, dirigirse en primer momento a la personería. La personería, la encargada de dar las medidas de urgencia. Esa medida de urgencia es, por ejemplo, darles las cartas de protección hacia la fuerza pública. Es decir, la policía les brinda esta protección. Y ya de ahí seguir todo el proceso. Lo que te digo, lo que necesitas, lo que tú tienes que hacer cuando te consideras víctima es ir a la personería y contar. Y decir más o menos qué es lo que está pasando. No tienes que llevar documentos, no tienes que llevar pruebas, no te exigen absolutamente nada. Y todo el trámite que se hace es gratuito. Absolutamente todo. La inscripción, las ayudas, los retornos, la reubicación, la rehabilitación, que son por ejemplo, las citas con psicólogos, e incluso si, por ejemplo, yo víctima decido contratar un abogado, además de lo que me están realizando el Estado, que no me pueden cobrar, si yo víctima contrato un abogado, ese abogado tiene unos límites, y es que no me puede cobrar más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el proceso. No puede hacerlo más. Incluso él tiene unos límites y yo lo hago de forma privada, pero todo trámite que se realiza en primera medida es gratuito. Doctora, cuando yo me inscribo como víctima y cuento todos los hechos, diligenciando el formato en la personalidad municipal, espero los 60 días y la ley de esa unidad nacional de víctimas o quien corresponda a nivel nacional decide negarme esa condición de víctima, se entiende como un acto administrativo que tiene recursos. ¿Qué recursos sigue? ¿Ante quién se interpone? Es decir, a mí me negaron y me dicen, no, es que a su hijo lo mataron, fue en una pelea. ¿Yo cómo interpongo el recurso y ante quién? Ante ellos mismos interpones dentro de los 5 días hábiles siguientes el recurso de reposición ante ellos. Inmediatamente le dices, no, es que eso no es así, porque, y muestras absolutamente todo lo que te estás diciendo. Es que usted me está diciendo que me lo mató en una pelea familiar. No, es que vea, yo le demuestro que en ese momento, en el lugar en donde yo estaba, una nota de periódico, existía un grupo al margen de la ley. Eso nuevamente lo remiten a la parte nacional
y realizan otra vez un estudio de eso. Digamos, volvió nuevamente a la solicitud de que no pasó nada y que me lo volvieron a negar. Siempre va a existir una medida. Estamos en una crisis de tutelitis, pero en estos casos es necesario acudir a la tutela. Es decir, es que yo me he presentado 2 veces, tengo condición de víctima y no me están valorando las circunstancias que se están dando. Agotada la vía de la reposición o de la apelación, y si persiste la negación, yo puedo acudir a la tutela como mecanismo excepcional. Defensa, como mecanismo excepcional de defensa. Esto lo puede realizar en los consultorios jurídicos, donde la mayoría de veces no tiene ningún costo. O si decides hacerlo por un abogado particular, este también tiene un límite que no te puede cobrar más de 2 salarios mínimos. Y con una ventaja, doctora Carolina, doctora Carolina, y es que la ley establece que la carga de la prueba la tiene que hacer el Estado. Es decir, yo no tengo por qué ir a demostrarles a ellos que a mí me lo mataron paramilitares o que me lo mató un grupo al margen de la ley, ¿cierto? Es el Estado el que debe aportar las pruebas, el que debe decir por qué está diciendo que no o por qué sí lo reconoce, ¿cierto? Y para eso está la Fiscalía. Exactamente, incluso tienen una unidad especializada de víctimas. Yo sencillamente tengo que ir a decir, a mí me pasó esto y creo que fueron estas personas, e inmediatamente la carga se vuelve dinámica hacia ellos, de decir, ellos son los que me tienen que investigar y me tienen que decir qué fue lo que pasó, cómo pasó y cuándo pasó. Es lo mismo, por ejemplo, cuando soy indesplazado. Si yo soy indesplazado, llegué acá a Amagá, lo que tengo que hacer, además de inscribirme al registro único de víctimas, es inscribirme en otro registro de la tierra que abandoné forzosamente. Es decir, en el kilómetro tal, en la vereda tal, yo tenía una finquita que se denominaba tal y me la quitaron. Y yo era el propietario. Doy la ubicación y mi nombre. Ya con ese registro que nuevamente envían al gobierno nacional y aceptan, una vez lo acepten, yo con eso, solamente con ese registro puedo ir donde un juez, ni siquiera con un escrito, y decir, vea, yo Carolina Restrepo soy víctima del desplazamiento y me acaban de despojar de mi tierra, necesito que me ingrese en la restitución. Ya, solamente con eso. Para las víctimas no existe ningún tipo de formalidad. Únicamente con ir a decir qué fue lo que pasó. Y como el Estado no podría permanecer por tiempo indefinido en esta condición, y de aquí en adelante, o desde cuándo se considera que la persona que ha sufrido estas consecuencias que usted acabamos de hablar, homicidio, desplazamiento, abuso, extorsión, secuestro, todas esas condiciones, a partir de qué momento, en qué año empieza, doctora, la ley 1448 a reconocerlo como víctima, y hasta qué año los va a reconocer? Porque todavía seguimos, todavía tenemos víctimas y podrán haber más víctimas. ¿Hasta qué año? Cuando salió la ley 1448 sacó un término. Las personas que eran víctimas del 10 de enero de 1985 al 10 de junio de 2011, que fue cuando comenzó en vigencia la ley, tenían 5 años para comenzar a decir qué era lo que había pasado, para contar sus cosas e inscribirse en el registro único de víctimas. Ya a partir de los hechos del 10 de junio de 2011 en adelante se tienen 2 años para dar la declaración. Estos 2 años se cuentan desde el momento del hecho victimizante, obviamente en el momento en que cese. Si a mí el 10 de junio llegan a mi casa y se meten en mi casa, pero se quedan durante 2 años, yo no voy a contar los 2 años a partir del 10 de junio, sino desde el momento en que yo tengo la posibilidad de ir a contar. Entonces, 2 años, inmediatamente cese el hecho victimizante o yo tenga la posibilidad de ir a contarlo. Las personas que fueron víctimas antes de 1985 van a tener el derecho de inscribirse en el registro único de víctimas, pero para toda la garantía de no repetición, de verdad y de justicia, más no de reparación económica. 1 de enero de 1985, ¿empiezan? Hasta el 10 de junio de 2011. Esas de este tiempo tienen 5 años para contar, que ya pasaron. Ya de ahora en adelante son 2 años a partir de que el hecho victimizante cese. Y también estaba leyendo que va hasta el 2021, creo, o sea, son 10 años. Lo que pasa es que se intenta aplicar esta ley de forma progresiva. Es decir, yo sé que yo comencé en el 2011, pero como estás diciendo, las víctimas van a seguir aumentando, van a seguir ciertos procesos que no van a poder sanarse en 2 años. Entonces la idea es que así como la sociedad va avanzando, así como las víctimas van teniendo nuevas necesidades, la ley se siga aplicando de esa forma. Es decir, puede que en 1985 una de las garantías principales no era acceder a la educación superior. En este momento sí. En este momento, una garantía, el mínimo vital, es que las víctimas accedan a la educación superior. Entonces es una ejecución, una aplicación de la norma que intenta que sea a 10 años. Pero obviamente a los 10 años me imagino que se sacará otro documento, un COMPES, en donde se dé como la progresividad de la ley. Después de este segundo corte de mensajes institucionales, doctora, bueno, que hablemos de cómo se relacionaría entonces
lo que son las víctimas del conflicto armado en Colombia bajo el amparo de la Ley de Justicia y Paz y lo que hoy se discute en el Congreso de la República, que está en entredicho, que es la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo esas dos leyes pueden juntarse creando una sola? Todos sabemos que la primera se originó a partir de la movilización de los grupos armados al margen de la ley, denominados autodefensas o paramilitares, y ahora esta se da bajo un proceso de movilización de las guerrillas o de la subversión. ¿Cómo las dos podrían crear ese mecanismo para que las víctimas atiendan a una sola voz y a un solo contexto, un marco conceptual jurídico? Habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Págame! ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Saludamos especialmente a nuestros televidentes en el canal comunitario Manga Televisión y a quienes nos siguen también a través de la red de canales del suroeste antioqueño, Redesur, con la doctora Carolina Restrepo, especialista, abogada especialista en Derecho Administrativo, y una especialidad importante con el tema que nos convoca, que es la Ley de Víctimas, Ley 1448 del año 2011. Preguntaba, doctor, antes de salir al corte de mensajes institucionales, ¿cómo ve usted hoy la situación frente a la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448, que hoy está rigiendo en Colombia, y que la intención de este programa es que la gente la conozca más y sepa cómo acudir a ellas en caso de que se consideren víctimas? Yo diría que los colombianos somos todos víctimas de un sistema que nos ha llevado a estas condiciones, pero en casos particulares donde la ley reconoce y caracteriza su condición, con lo que se está discutiendo hoy, que es la Justicia Especial para la Paz, con las víctimas de ese conflicto de subversión que viene de más de 52 años en Colombia y que ha dejado tantos muertos, tanto desplazamiento, tanta violación de derechos humanos, como lo decía usted al principio, doctora Carolina, en el marco de los tratados internacionales como el de Ginebra de los derechos humanos en Colombia, que tienen que cumplirse como un deber constitucional del Estado. ¿Cómo podría darse esa relación entre las dos, esos dos instrumentos jurídicos que dispone ya hoy Colombia? Incluso desde todos los diálogos de paz se le dio un papel importante a las víctimas. Cuando hablamos de la Ley 1448 existe la participación como derecho de las víctimas, creando mesas de participación, creando organizaciones o incluso sin pertenecer a una organización, darles solicitudes al gobierno nacional. Entonces podemos ver que durante los diálogos las víctimas tuvieron un papel importante en esa construcción de decir qué es lo que ellos quieren. Y si bien recuerdas, por ejemplo, en las noticias, parte de los requisitos para que se diera todo este proceso al que llegamos en este momento era que las personas contaran realmente qué era lo que pasaba, que el grupo al margen de la ley dijera realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, desde ese momento, desde la sola construcción de este momento que es la Justicia Especial para la Paz, tenemos una construcción de víctimas. Ya una vez comience a regir, una vez comience a ejecutarse todo este tribunal, todo este JEP, ¿qué es lo que sucede? Las víctimas están haciendo desde ya hace varios años todas las caracterizaciones y todas las jornadas de inscripción de víctimas, es decir, el gobierno llega a los municipios que más atacados han sido por la violencia. Por ejemplo, estamos en el proceso de las FARC, donde las FARC han tenido mayor presencia. Van con un grupo especializado a decir, venga, usted ha sido víctima, cuénteme qué fue lo que pasó, para realizar y tener un consenso y tener como un censo de lo que realmente sucedió. Y dentro de los procesos que se le van a hacer a estas personas, que si bien no van a tener la misma pena, se les va a dar esa idea de verdad y de justicia, de qué fue lo que sucedió, por qué lo hicieron, de que les digan dónde están enterrados los cuerpos, de que les digan qué hicieron con ellos.
Y ya de ahí, por ejemplo, hay ciertas medidas en donde se les da la reparación económica. Y vemos cómo también está unido con la restitución de tierras, que vemos cómo ese eje está súper unido a que las personas, a que los campesinos retornen nuevamente a sus lugares a hacer lo que normalmente hacían. En igual medida, todo esto es lo que te decía, es la garantía de no repetición. Si yo acabo los grupos al margen de la ley, estoy garantizando que no voy a ser nuevamente una víctima, no me va a dar una doble victimización. Entonces, cualquier actuación que se haga a favor de que los grupos armados dejen de existir es una consecuencia directa de la aplicación de la ley 1448. Y no solamente el Estado, doctora, como garante de esos derechos, sino que también el mismo Estado ha obligado, y algo que no se está dando, diría yo, pues en el caso de los municipios en los cuales he tenido la oportunidad de conocer algunos planes de desarrollo municipales, y es que la ley y el mismo Estado estableció que las víctimas deben hacer parte de todas las líneas estratégicas de los planes de desarrollo de manera transversal, es decir, una víctima debe estar inmersa dentro del plan de desarrollo en la línea de cultura, en la línea de educación, en la línea de desarrollo urbano, en la línea de todas. Y hay municipios donde ni siquiera han conformado la mesa de víctimas, donde ni siquiera recuerdan que el gobierno nacional, por esa misma ley 1448, estableció que el 9 de abril es el día del reconocimiento de las víctimas y la memoria de las víctimas, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer para que las víctimas entonces empiecen a reclamarle al Estado a través de los entes territoriales, municipales, departamentales y nacionales ese reconocimiento que la misma ley los trajo? ¿Qué es lo que pasa? Todo municipio tiene un presupuesto, ¿cierto? Tenemos un presupuesto que es propio y un presupuesto que nos van a girar del ente departamental y del ente nacional. La ley de víctimas, ¿qué nos dice? Cada municipio debe, primero, para la construcción de su plan de desarrollo, contar con el apoyo y con la construcción de las víctimas. Por eso es que normalmente los primeros años de cada mandato se realizan convocatorias para la población víctima, para que diga qué es lo que está sucediendo, qué requiere, y eso incluirlo dentro de su plan de desarrollo. Asimismo, dentro del presupuesto de cada municipio se debe sacar una destinación para lo que estamos hablando ahorita de las ayudas, la alimentación, los mercados, el alojamiento. Y además existe algo que se llama Sistema General de Participaciones. Esto es el dinero que nos giran desde otros lados, que le llega al municipio. Claro. Eso tiene una destinación específica, es decir, destinaron 30 millones de pesos, 30 millones de pesos que deben destinarse únicamente a la atención de víctimas. Capacitaciones que deben destinarse al apoyo de la mesa de víctimas, a la convocatoria, a profesionales que apoyen esto. ¿Cómo lo hago? Toda esta parte del presupuesto y el plan de desarrollo es algo público. Yo lo puedo mirar desde ir a la alcaldía, solicitarle lo que yo les estoy diciendo, cuál es el presupuesto asignado para víctimas según el Sistema General de Participaciones y cuál es el presupuesto asignado desde el municipio. Y ellos se lo deben explicar de la forma que, pues de una forma sencilla, porque obviamente va a tener unos términos que son súper presupuestales que no vamos a entender, pero que te lo expliquen de la forma que es, que te digan cómo está incluida la víctima dentro del plan de desarrollo. Si vemos que esto no está, que no se está incluyendo, que no se está gastando el dinero como es, existe algo que se llama acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es decir, vea, existe la ley 1448 y la ley 1448 dice que usted como municipio debe encargarse de las víctimas y no lo está haciendo, hágalo, ya. Para la acción de cumplimiento no necesitas abogado, no necesitas una técnica jurídica, sencillamente es decir, qué es lo que está sucediendo, qué es el incumplimiento que le están dando a la ley. Y esa acción se interpone como una tutela. Exacto, ante un juzgado. Ante un juzgado. Exactamente. Simplemente estoy diciéndole al juez, vea, no me están cumpliendo. Existe una ley que no la está cumpliendo, por Sí. eso se llama acción de cumplimiento, cúmplala. Ah, sí, y muchas veces los entes territoriales se limitan a hacer una misa y celebrar el 9 de abril como el día del reconocimiento a las víctimas y ya con eso cumplí. No, esa es una parte, pero les obliga a crear un museo de historia, que aquí, cuando se hizo una de las audiencias con uno de los postulados en la Magá, nos comprometimos y se comprometió de eso de haber quedado dentro del fallo del Tribunal de Justicia y Paz que estuvo actuando en esta región por más de 5 años, haciendo las investigaciones y todo el proceso de víctimas con los actores causantes que fueron los postulados a Justicia y Paz, y donde reconocieron muchos de las acciones, pero se comprometieron a esa creación del Museo de la Memoria en nuestro municipio.
estamos esperando también que se cumpla, igual que me imagino que en los demás municipios se debe crear ese lugar donde a las personas les vamos a mostrar dentro de unos años y a las generaciones siguientes, mire lo que nos pasó, no lo vuelvan a permitir, ojalá esto nunca vuelva a ocurrir. Eso es lo que la ley establece. Aparte de que me den una plata, que enseguida le pregunto, doctora, ¿cuánta es la reparación por vía económica? Que es muchas de las veces lo que motiva a una persona a inscribirse en el registro de víctimas. Es, que ahorita le pagaron y a mí también me deben de pagar porque le pasó lo mismo a mi hijo, a mi tío, a mi abuelo. Entonces, ¿cuál es la reparación por vía administrativa y cuál es la reparación por vía judicial? Bueno, ahí hay dos cosas diferentes. Nosotros vamos por una indemnización y estamos hablando de estas ayudas humanitarias que estamos hablando, por ejemplo, lo que le consignan cada mes a las personas víctimas, cada mes o cada 3 meses que les van consignando. Esto tiene que ver con el registro en la unidad de víctimas, esto absolutamente nada tiene que ver con la acción judicial. Es decir, lo que a mí me están dando en cuanto a alimentación, alojamiento, lo que me están dando cada 3 meses para mi subsistencia, no tiene nada que ver con la otra acción que yo pueda incoar ante la justicia administrativa. Para eso, lo que estamos hablando de las ayudas humanitarias es solamente ir ante la personería y ya de ahí se surte todo el proceso. No hay como unos valores establecidos, porque yo no le puedo decir que a todos les sucedió lo mismo. Ajá. Eso depende, cuando a ti te escriben te hacen como una especie de plan de víctima individualizado. Es decir, yo, Carolina, me pasó una violación, me pasó un desplazamiento, me pasó un homicidio y un familiar. A mí me van a dar cierta reparación con base a eso. Y es solamente para mí, no se le va a dar que al vecino que le pasó exactamente las mismas 3 situaciones, porque pueden ser diferentes circunstancias. Entonces no existe un monto. Normalmente eso sea por unos salarios mínimos un poco más bajos pues, de lo que sería una reparación judicial. Como en el caso de homicidios, la ley habla de 40 salarios mínimos. Pero más o menos. eso que tú me estás hablando no tiene nada que ver con eso. Eso es de la parte administrativa. Ya eso sería de la parte judicial. La parte judicial. Que es a interponer una reparación directa. Y esa la tiene que hacer entonces directamente el que causó el daño. El que le causaron el daño. A mí me causaron un daño. Pero el pago, ¿quién hace el pago de la reparación judicial? Ese es un proceso que se demora un poco de tiempo, pues más o menos se demorará un año donde se demuestre ya todo lo que tiene que ver, lo que sucedió y cuáles fueron los perjuicios morales, los perjuicios materiales y realmente lo que a mí me quitaron. Eso normalmente se le da a la persona que fue la que ocasionó el daño, pero como muchas veces no es individualizado. Y tenemos que tener como base que el Estado es el encargado de la protección, es el Estado el que lo paga. Es decir, el Estado es el que me debe proteger a mí. Si el Estado no me protegió, entonces, por lo tanto, el Estado me debe pagar a mí por los perjuicios que me ocasionaron. Si ya después aparece la persona que ocasionó el daño, pues listo, no hay ningún problema. Pero hasta el momento es el Estado el que me lo paga. Pero son dos cosas diferentes. Y el valor que a mí me dan, lo que tú dices de los 40 salarios mínimos que ha fijado la Corte, no tiene nada que ver con el dinero que a mí me dieron desde la parte administrativa. Y el dinero que a mí me dieron por alojamiento, por alimentación, por eso no me lo pueden descontar del dinero que me dan de la reparación directa. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí donde la confusión de la gente cree que porque le dieron la reparación administrativa no sigue el proceso judicial. Y ahí, como usted dice, doctora Carolina, entonces el Estado por eso hace uso de la figura de la expropiación de las propiedades, de todo el patrimonio que tengan los actores armados o que hayan cedido a terceros mediante testaferrato o algo. Confisca todo eso para poder tener recursos para hacer el pago. Y ten presente que cuando yo voy a la reparación directa, si bien requiere un abogado, existe algo que se llama amparo de pobreza. Y es yo decirle, señor juez, si yo tengo un problema, necesito dinero, pero yo no tengo cómo pagar un abogado. Entonces el Estado te va a asignar uno. Para todas estas dos existe una línea nacional gratuita, que es la 018-911-119. Y existe un chat las 24 horas en la página unidaddevíctimas.gov.co. Que tienes cualquier duda, inmediatamente puedes contactarte con ellos y te van a explicar. No puede ser ningún limitante que la víctima no tenga capacidad de contratar un abogado o que no conozca. Si yo creo que soy una víctima y no lo sé, puedo ir a cualquier ente del gobierno que me expliquen, venga, yo soy víctima. Porque es un derecho que yo tengo como ciudadano, que me expliquen qué es lo que puedo hacer y qué es lo que puede pasar. Vamos a este último corte de mensajes institucionales de doctora Carolina y regresamos nuevamente con el programa En Derecho desde el canal comunitario de Amaga Televisión.
Sol, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes. Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto. Regresamos nuevamente al canal comunitario Amaga Televisión, su programa en Derecho, primer programa del año 2018 que esperamos sea como el año pasado, doctora Carolina, nuestra invitada del día de hoy, con este tema de pedagogía, de comunicación con nuestros televidentes, a través de la red de canales del suroeste, y amplifican esta señal, donde lo único que pretendemos es que la gente conozca sus derechos para que aprendan a reclamarlos. Nuestra invitada del día de hoy, la abogada Carolina Restrepo, con conocimiento en el tema administrativo, como especialista en derecho administrativo, y una experiencia en el municipio de Caldas sobre víctimas, que ha trabajado con ellas, y que Caldas ha sido un municipio de los afectados gravemente por el conflicto armado en Colombia, y ahí para acá diría yo que Amaga es el que sigue. Doctora Carolina, víctimas del conflicto armado, al principio del programa lo dijimos, cualquier persona es víctima, no solamente por grupos armados, al margen de la ley denominados autodefensas o paramilitares, guerrilla o subversión, sino que también el Estado también tiene a su pecho víctimas por fuerza pública, debidamente constituida para proteger, pero que cambiaron su misión y que de pronto actuaron de manera irregular. Los soldados que también han muerto dentro del conflicto o sufrieron amputaciones, limitaciones o consecuencias físicas graves, también se consideran víctimas. Una persona que, estando al servicio del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos, se vio también afectado por un nacional de la guerrilla, por ejemplo. Es una víctima el padre de un soldado que muere, la esposa de un policía que muere en esas circunstancias. También se considera víctima. También son víctimas. Hablamos primero, por ejemplo, de los que me dijiste que son víctimas de los grupos del ejército, de la policía, los grupos que son dentro del Estado, de la Fuerza Pública Armada. Ellos también se consideran víctimas. Y una vez más les digo, no solamente en la parte rural. Acá se realizó algún tipo de enfrentamiento entre un combo y la policía y resultó herida. A eso nos referimos cuando se trata de un derecho internacional humanitario. A eso nos estamos dando. Yo también soy víctima y hago exactamente el mismo proceso. Me lastimaron, me lesionaron, mataron a un familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de aquellas personas que están dentro de las Fuerzas Armadas, el policía, el militar y las familias, ellos tienen un régimen especial. Dentro de la ley de víctimas se les considera un régimen especial, dado que ellos de por sí están arriesgando su vida por nosotros. Ellos tienen todas unas calidades y unas circunstancias en que los ponen en una situación de riesgo mayor y por lo tanto el proceso de ellos dista un poco del normal. Ellos tienen su propio grupo especializado, sus propios procesos, en donde incluso para ellos en algunas ocasiones es más expedito, porque una vez más, mientras nosotros estamos acá hablando, hay miles de personas que en este momento están escondidas, están guardando y están velando por nuestra seguridad, pero también son consideradas víctimas. Y inclusive ellos tienen la justicia especial, una justicia militar. Exactamente. Que los juzga. Pero los famosos falsos positivos, que fueran unas personas que sufrieron las consecuencias de unos actos administrativos que alentaban a nuestro ejército colombiano para que hicieran
actos, o sea, no era con ese fin de matar a la población civil, era con el fin de combatir la subversión, pero terminaron incentivando muertes inocentes, como se ha demostrado de más de 7.000 falsos positivos en Colombia, que también se consideran víctimas. Ahí hay algo muy importante y es decir, mi condición de víctima no se adquiere cuando ya se dio, cuando condenaron a la persona, es decir, yo no voy a ser víctima una vez pase todo el proceso penal y digan así es que usted es paramilitar, o sí, aquí se presentaron falsos positivos, no. Si se tiene un conocimiento común de que en cierta zona, supongamos que en la vereda tal, se ha presentado un fenómeno de falsos positivos donde han aparecido varias personas vestidos como militares, vestidos como del ejército, muertos, pero que en realidad eran campesinos. Yo no tengo que esperar a que se surta todo el proceso penal para que me digan así, usted es víctima, no. Inmediatamente yo voy, interpongo la declaración, digo qué fue lo que sucedió y ahí volvemos nuevamente a la importancia de lo que es la verdad. Que durante todo ese proceso a mí me digan realmente qué fue lo que pasó, por qué me mataron a mi papá, por qué me mataron a mi hermano, por qué él estaba ahí. Pero ya a mí me han reconocido la calidad de víctima. Y eso es algo, lo que yo te digo es que cuando tú vas a hacer una declaración, por ejemplo en Medellín, en la personería tienen una unidad especializada, porque muchísimas personas vienen de varios municipios a contar qué fue lo que les pasó y llegan desplazados allá. Entonces, con solo decir el lugar en donde se presentó, de dónde viene, ya les dicen, sí, usted es víctima, listo. Comienzan a hacer todo el proceso. Eso nos recuerda mucho algo que pasó aquí tristemente en el suroeste de Antioquia, especialmente en Pueblo Rico, donde el ejército, por un error craso de interpretación o por un estado de tensión y de estrés, mató a unos niños de una escuela que salieron a hacer un trabajo de campo. Impresionante, y creo que no necesitarían más para reconocerse como víctimas a esas personas, a la profesora, a todo el cuerpo educativo, a las madres de los niños que fueron asesinados, diríamos yo, fueron muertos de manera involuntaria por un accionar del ejército, en ese conflicto que se tenía y en ese estrés en que se encontraban los soldados, ¿cierto? Nadie iba a pensar que ellos iban a matar a unos niños de manera voluntaria, pero desafortunadamente ocurrió. Y esas son unas víctimas claras de este conflicto. Y tienen todo el derecho a pertenecer a ese grupo, ese grupo, ese colectivo que nosotros llamamos ahora. Y en este momento creo que es importante que no solamente piensen que las víctimas es para tener algún tipo de dinero, para tener una indemnización. También existen las medidas de rehabilitación, se necesita psicólogo, se necesita acompañamiento, porque es que lo que han vivido no es fácil y ese acompañamiento lo tienen que superar. Y además tienen diferentes posibilidades, por ejemplo, acceder a la educación superior, acceder a empleos, solamente con estar inscrito en el registro de víctimas. Tiene muchísimas más cosas además del dinero que pueden hacer uso gracias a esa calidad y a toda esta ley que es lo que nos está dando. Inclusive estaba leyendo yo, doctora, que tienen derecho a ser exonerados en el pago del servicio militar, a que el costo de su tarjeta, su libreta militar sea diferencial. Existe un grupo poblacional diferente, doctora, o sea, la ley estableció unos grupos poblacionales diferenciales. Exacto, se les da una prioridad por todo lo que han vivido y eso lo van a utilizar en cualquier campo, incluso para la carrera administrativa. Eres funcionario público y estás concursando por un empleo y quedaste en empate con otra persona. La condición de víctima genera ese desempate. Estar registrado y aprobado en la base única nacional de víctimas ya le da esa garantía frente a un empate. Exactamente. Por ejemplo, las universidades públicas hacen selecciones en donde toman en cuenta la calidad de víctima. Hay intereses bajos de crédito para las víctimas. Por ejemplo, si soy desplazado y yo tenía un crédito y no lo he podido pagar, se le generan una situación especial en donde no lo van a reportar y le van a dar un subsidio. Son muchísimas las posibilidades que tú tienes cuando eres víctima, de decir, es que la idea es que no vuelvas a lo mismo, es que no seas una doble víctima. Entonces a mí me pasó un hecho horrible que me victimizó y encima tengo que estar con que todo el mundo que me está cobrando, no va a tener estudio, no va a tener educación para mis hijos, no voy a poder superar lo que sucedió y no tengo cómo pagar un psicólogo. Son todas estas medidas que a mí me van a ayudar a superarlo, no solamente a nivel económico. Pero como en este país del Sagrado Corazón, que ya no es del Sagrado Corazón en virtud de la Constitución del 91, pero seguimos siendo un país del Sagrado Corazón de Jesús donde todo se da, también existen personas que conocen demasiado la ley y se aprovechan de ella. Y entonces andan de pueblo en pueblo, aprovechándose de los 60 días
que el Estado les debe proteger de manera transitoria mientras lo reconocen de esa condición de desplazados. Y entonces, por ejemplo, se han identificado a nivel nacional grupos de personas que están yendo de pueblo en pueblo a hacerse las víctimas, a decir vengo desplazado de tal parte, y entonces aprovechan los 2 meses, alimentación, alojamiento, salud, y cuando ya se termina, entonces van para otro pueblo y siguen así y recorren el país, claro, porque es que conocen perfectamente la ley. Lo que pasa es que el registro solamente se da una vez. Una Tú no sola vez. puedes ir de pueblo en pueblo inscribiéndote. Entonces, por eso se trata de esta ley. Porque antes se inscribía como de una forma más sectorizada. Esto es una cosa nacional. Es decir, si tú te inscribes una vez, ya es una vez. Y tienen un historial de todo a lo que tienes acceso, con el fin de que no se desangre el patrimonio, porque Ajá. es que no es justo de que muchas personas lo estén necesitando y otros sigan súper cómodos. Y además, cuando se habla de transicional, es que las personas no se queden como víctimas, es que puedan salir adelante y que esa condición de víctima les dé ayudas para poder tener para recuperar todos sus derechos, el restablecimiento de sus derechos. El trabajo que usted hizo en el municipio de Caldas, doctora, hace poco con el trabajo de víctimas, ¿le da una idea a usted de lo que fue el conflicto? ¿Le dio una idea de cuántas personas, por ejemplo, en Caldas están en la base de datos ya reconocidas y pensaría usted que faltan muchos más o ya terminamos? En realidad, esa caracterización que acompañé fue un golpe muy duro, porque no es lo mismo cuando tú lees la ley y sabes qué es lo que pasa, cuando conoces de primera mano las historias. Son muchas situaciones que se están presentando todos los días, y más que todo los que son víctimas son personas que no tienen conocimiento, que no tienen acceso a los medios de comunicación, que no saben lo que pasa. Entonces se quedan en la ignorancia sin saber cuáles son los beneficios a los que pueden acceder. Yo creo que la cantidad de víctimas es en este momento incontable, y si bien tenemos un censo y se está haciendo la posibilidad del gobierno nacional de que todos estén y de que todos lo sepan y que estén incluidos en ese censo, falta muchísimo, porque no solamente la convocatoria es hacerlo en la cabecera municipal. Tenemos que ir a la parte rural, a las partes más escondidas y decirle, venga, es que usted lo hayan violado, es que usted es una víctima, no solamente es porque usted está viviendo acá, no le pasó nada, no, venga. Para mí en este momento lo que más se trata es de convocar, de contar, de socializar, y por eso es tan importante. Si tienes alguna duda, inmediatamente ve a la personería que te expliquen qué es lo que pasa, que no te quedes con esa posibilidad, que tienes muchísimas más puertas abiertas de las que puedes creer. Mejoramientos de vivienda, adjudicación de vivienda de interés prioritario, Reubicaciones. todo eso, las víctimas son prioridad. Tienen para las viviendas de interés social una tasa diferente, un proceso de selección diferente, tienen la posibilidad de mejora con una tasa de interés diferente. Si por ejemplo yo no quiero retornar al lugar de donde salí, una reubicación en las mismas condiciones o condiciones similares en las que estaba. Educación superior, en La entidades educación públicas. primaria y media es obligatoria para todos, inmediatamente las instituciones públicas se reciben, y para las de educación superior, el SENA o las universidades públicas tienen diferentes factores de selección para ellos. Educación superior en entidades públicas, por ejemplo, el programa CESPI lo paga, tiene esa prioridad también para las víctimas del conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Exactamente, la calidad de víctima te va a dar una condición especial para todas las estrategias y todos los programas del gobierno. Importante recordarle entonces a nuestros televidentes, doctora Carolina, que no solamente es la reparación económica por vía administrativa o judicial, es decir, que no con el pago de esos 20, 24 millones de pesos que hoy está más o menos reconociendo el Estado por condición de víctimas en caso de homicidio, por ejemplo, termine ahí. Que más allá de eso, mire todo lo que usted nos dice que se tiene, y lo que pasa es que no sabemos y entonces no podemos hacer uso de ese derecho, como lo dice nuestro programa, en derecho hay que hacer las cosas conociendo bien cuáles son mis derechos. Para terminar, doctor, antes redondeamos un poco, y la invitación para nuestros televidentes, sobre todo nuestros televidentes que han sido reconocidos y serán reconocidos como víctimas. Sí, por favor, tengan en cuenta que lo que ha pasado ha sido muy difícil y tienen muchísimas más posibilidades de salir adelante. La condición de víctima no solamente es para que te den un dinero, es para que puedas superar absolutamente todo, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento para la educación. Si tienes alguna duda, ve a la personería más cercana y te van a decir todo lo que puedes hacer y todo lo que tienes. Y ten presente que absolutamente todo es gratuito. Y la misma ley establece que el personal municipal, como agente del Ministerio Público, es el secretario técnico de la mesa ambiental, de la mesa de víctimas.
y que van a tener todos los mecanismos de participación. Ustedes como víctimas tienen la posibilidad de que no se les vuelva a repetir la historia y de que esa historia que les pasa a ustedes no les pase a las demás personas. Utilizar ese hecho de tal forma que puedan salir adelante, que no se queden en esa condición. Busquen estudio, busquen trabajo, siempre van a haber ofertas diferentes, solamente con ir a dar una declaración en la personería. Muchas gracias, doctora Carolina. El tema es muy extenso, yo creo que podríamos pensar en que nos acompañara en otro programa para que sigamos hablando del tema. Yo sé que a mucha gente va a resultar con preguntas que va a través de los medios de comunicación virtuales como la web, como el canal comunitario en su página de YouTube y el correo electrónico. También las personas van a tener muchas dudas, muchas inquietudes a raíz del programa de hoy. Es bueno que nos acompañara en otra oportunidad, doctora Carolina, y muchas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes. A todos los televidentes, muchas gracias. A Juan José en la conducción, a Fabián Muriel Zapata en la dirección del canal comunitario Amaga Televisión. Muchas gracias por permitir a nuestros televidentes y a nuestros asociados de Redes Sur compartir estos espacios de conocimiento y de pedagogía en derecho. Hasta una próxima oportunidad.